porque está en juego la vida de las personas. Eso es lo más peligroso de todo esto. Vamos con lo anunciado. Estamos en la comunicación con el coronel en retiro del Ejército Peruano, Juan Carlos Liendo, ha sido director de inteligencia del Ejército, y vamos a conversar en este momento, coronel, con usted. Buenas noches, bienvenido, sobre esa disposición del gobierno de que las Fuerzas Armadas salgan a complementar la labor de la policía, no ocupar el rol de la policía, sino a complementar esta. ¿Cómo toma usted el contenido de esta resolución suprema, coronel? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. Un gusto estar con ustedes en estos minutos. Para responder tu pregunta, Pedro, empiezo por lo siguiente. Y estoy seguro que tanto tú, Pedro, como Katiuska comparten una sensación de incertidumbre y algo de temor al escuchar que las Fuerzas Armadas, como usted dice, complementen la acción de la policía, ¿verdad? Ese es un poco, no reemplazarla. Bueno, ese es un adjetivo indeterminado que no indica ni precisa qué cosa es lo que se va a hacer. La primera aproximación, Pedro y Katiuska, sobre la intervención de las Fuerzas Armadas llama a una profunda preocupación por la situación de seguridad del gobierno. Y no existe en los estudios militares, en el empleo militar, un complemento, un soporte a la policía en ningún lugar del mundo. Entonces, lo que se está disponiendo de una manera muy general es algo muy riesgoso y muy peligroso, porque no está dentro de los procedimientos militares, no corresponde a la doctrina militar, no corresponde al entrenamiento militar, ni a fuerzas que tienen como básicamente parte de su empleo armas militares. Estamos colocando en una situación que se quiere llamar orden público a las Fuerzas Armadas con armas letales. Entonces, lo que me llama a mí es una profunda preocupación por lo que estamos viviendo. Incertidumbre. Muy bien. Sin embargo, se conoce que si estuvieron los militares en época de pandemia, y frente a esto, abriendo llamadas, la gente ha sostenido que esta es una excelente noticia porque le genera mayor seguridad ver a militares en las calles, ya que lamentablemente dicen que la presencia policial es escasa. ¿Qué significa este mensaje? Que la Policía Nacional no puede contra la inseguridad, no puede contra la delincuencia. ¿Qué nos quiere decir este decreto supremo? Es una evidencia más, Katiuska. Desde hace 20 años, las Fuerzas Armadas, el Ejército, permanentemente se encuentran apoyando una acción policial. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la lectura? Y coincido contigo, definitivamente no podemos tener una institución, o sea, algo está sucediendo para que una institución sea apoyada por más de 20 años en el tema del cumplimiento de sus funciones constitucionales, utilizando otra institución, otras instituciones que tienen otro rol constitucional para, en los hechos, reemplazarla. ¿Qué pasó en la pandemia? Sí, efectivamente, las Fuerzas Armadas siempre van a salir porque no pueden decir que no. El cumplimiento del deber está delante de todo. Pero sucede que en los hechos, cuando sale la Fuerza Armada, la policía se repliega automáticamente. Entonces, quien enfrenta directamente el problema son las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos una situación de alto riesgo. Una cosa es pandemia y otra cosa es la violencia política que estamos viviendo, que es muy peligroso. Pero, coronel, un poco leyendo entre líneas lo que dice esta resolución suprema, me baso en el artículo 2 de la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de esta autorización que le está dando el gobierno para que salga a las calles. Entre ellas, por ejemplo, está garantizar la libertad de tránsito por las vías y carreteras. ¿Qué entiende usted cuando lee esta línea? Definitivamente ahí lo que se entiende es que tienes que despejar las carreteras. Despejar las carreteras quiere decir remover los escombros, quiere decir alejar a la población de ahí. Es muy complicado describir la situación, y yo en más de una oportunidad he estado involucrado en circunstancias como esas. ¿Se imaginan ustedes a un grupo de militares armados frente a una comunidad en una zona alejada que está bloqueando la carretera y decirles que se retiren? Y que el oficial a cargo tenga que
tenga la orden de garantizar la libertad de las vías? O sea, esa sensación, ese momento en un lugar donde no hay nadie, bueno, hoy día tenemos teléfonos celulares o algo de eso, es sumamente peligrosa. Ya en 2003 tuvimos un incidente muy grave en Puno, donde en la ciudad un grupo de pobladores rodea a una patrulla militar. Felizmente el oficial a cargo hizo él mismo el uso de las armas, pero no dejó de ocasionar un muerto. El tema es que no es un problema de violencia social, no es un tema de protestas que pueden ser legítimas, es una acción política de fuerza en determinadas zonas del territorio, organizada en forma clandestina para atacar al Estado peruano. No estamos viviendo una situación policial, estamos viviendo una circunstancia de ataque político al Estado. Eso es lo que estamos viviendo. Y me imagino que es por eso que quieren emplear a la Fuerza Armada, pero con una ley que no otorga el marco legal adecuado para la participación de las Fuerzas Armadas. Así es, pero yo también buscaba otras aristas de opinión y yo leía el tema de costo. ¿Es cierto realmente que salgan los militares va a ser un costo adicional que no estamos en este momento de pandemia, de reactivación económica, pues dispuestos a pagar? Coronel. Gracias, Katiuska. Una visión 360 y muy rápido desde el lado político. En primer lugar, tenemos un decreto supremo, no ha firmado la primer ministro. ¿Por qué no firma la primer ministro? Hay un punto de apoyo muy importante. Solo firma presidente, ministro de Defensa y ministro del Interior. Luego, el decreto es una acción política que se puede leer como incompleta. El ministro se está sustrayendo de la responsabilidad. Segundo, en de poder, desde el ámbito político, hay una carencia muy clara. Segundo, en el ámbito legal, las disposiciones legales y el uso de empleo de armas no están diseñados para que el ejército enfrente a la población. Está diseñado para el control territorial y de servicios públicos esenciales, para protección del Estado. Luego, cuando se le dice al ejército que garantice la libertad de tránsito, es de hecho un reemplazo a la policía. Ya, pero Coronel, sí. Perdón la interrupción en ese punto, antes que se vaya la interrogante que tengo, tomando en cuenta la reacción social, porque la gente, por ejemplo, aplaude esa disposición del gobierno considerando que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas para poder contener la ola criminal que nos está azotando en el país hace ya muchísimo tiempo y mucho más en esos últimos meses. Pero realmente, ¿cuál es la preparación mental de un militar en su accionar diario? ¿Cómo está formado un militar? Su chip, como para que podamos entender si realmente existe algún riesgo con esa disposición del presidente Castillo. A ver, muy buena pregunta, Pedro. Un militar está formado para enfrentar un enemigo armado. Esa es su formación, básicamente. O sea, todos los que entran al ejército tienen una instrucción básica de formación para entregar una arma letal con capacidad de causar muerte en un enemigo, en un atacante. Eso es total. A partir de ahí, hay cursos especializados en otras áreas, como son defensa civil, acción cívica, etcétera, etcétera. Pero te imaginas en seguridad ciudadana, y eso ha pasado en otros momentos, cuando estaba declarado el estado de emergencia en la época contra el terrorismo. El primer delincuente que sea atravesado por una bala de fusil va a causar un problema político enorme, de prestigio inmenso a las Fuerzas Armadas. Ese es el principal riesgo. El enfrentar una militar frente a una población asusada con objetivos políticos es un riesgo inmenso. Sale un militar a la calle y la gente está feliz, se siente tranquila porque es un soporte muy grande frente a los delincuentes. Pero ¿qué va a pasar frente a la muerte del primero? Las únicas unidades sería la policía militar, claro, digamos, ¿no?
Sí. O ante alguna protesta, como bien usted nos ha graficado hace un instante. En estos momentos hay varias zonas del país que son papas calientes. Son zonas calientes por tema de protesta. Protesta minera, protesta petrolera, campamentos mineros tomados, carreteras tomadas, campamentos petroleros que se encuentran tomados con advertencia, ultimátum que le dan al gobierno. ¿Cómo va a ser la intervención militar en ese sentido? ¿Qué van a hacer? ¿El militar está formado para que pueda establecer alguna mesa de negociación, de diálogo? No, esa no es la tarea del militar. En cualquier lugar del mundo, cuando hay un problema de autoridad de Estado en una región, las tropas militares del territorio. Se llama en la doctrina defensa interior del territorio y se nombra una autoridad política militar para hacer la transición hasta recuperar, restablecer el principio de autoridad y entregarlo luego a las autoridades civiles. Eso se hace en todo el mundo. En el Perú hoy la ley ha recortado esta parte, simplemente señala apoyo a la Policía Nacional. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede suceder una catástrofe. ¿Por qué? Porque estos ataques no es una violencia social autónoma o espontánea, es planificada desde y con objetivos políticos, que lo que buscan es la muerte de personas para continuar desprestigiando al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Ese es el gran riesgo. Muy bien, yo le hago la pregunta rápido. ¿Cree usted que frente a todo este ruido político que ha generado esta fiesta, entre comillas, del ministro Luis Barranzuela Vite, ellos hayan pensado de, bueno, como solución vamos a hacer que la gente se olvide y vamos a darle lo que ellos pedían, o sea, presencia de militares en las calles? ¿Cree que así ha sido la visión, quizás? Definitivamente tocas un punto muy esencial. Entonces, si así es, lo cual es muy lógico que está planteando Katiuska, la pregunta es si tenemos realmente un gobierno serio, un gobierno con capacidad o un gobierno que está colocando en peligro a la población. Y esa sensación que, repito, seguro compartimos, de incertidumbre y temor, no es ajena a la realidad. Nuestro sentido común lo indica. El gobierno no está haciendo bien las cosas. Y lo peor es utilizar a las Fuerzas Armadas o como cuco o como cortina de humo para tapar un problema mayor, porque está en juego la vida de las personas. Eso es lo más peligroso de todo esto. Dentro de las fuerzas castrenses, coronel Liendo, ¿qué se entiende por puntos críticos vitales? ¿Qué es lo que también menciona esta resolución suprema? Resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada. El término militar, porque estos son términos muy nuevos de una agenda de seguridad global, el término que nosotros comprendemos es el control de los servicios públicos esenciales, que es asegurar el flujo de agua, electricidad, todo lo que es agua, energía e instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos, que son claves para el funcionamiento. Pero no se puede llegar, ya cuando se quiere llegar al nivel del despeje de vías, ya no son los puntos críticos vitales que se llaman, ni servicios públicos esenciales, sino territorial. Y no se tiene una legislación actualizada para el control territorial. Las Fuerzas Armadas sí pueden dar seguridad a las hidroeléctricas, a las plantas de agua, aeropuertos, puertos. Más allá de eso, la situación se complica mucho. Sí, estamos preocupados por la presencia de los militares, pero seguramente más preocupados estamos por la criminalidad que sube todos los días y no hay ningún punto seguro. Hasta los metropolitanos, ya los bancos, cualquier lado es un punto crítico y álgido de este país. Yo le pregunto, bueno, si los militares no es una buena opción o solución, ¿cuál es entonces? ¿Qué hacemos? ¿Estado de emergencia? ¿Que salga quién para defender al pueblo que busca pues el pan diario, pero se lo quitan incluso hasta con la propia vida? Sí, tú lo has dicho, Katiuska, lo vemos todos los días en todos los noticieros y saliendo yo de mi casa yo también lo veo, es un tema. A ver, las Fuerzas Armadas están diseñadas para salvar a la patria y no pueden decir que no, pero tienen que ser empleadas adecuadamente. Si no hay seguridad nacional, para eso también pueden estar las Fuerzas Armadas, pero tienen que tener la legislación adecuada, el equipamiento y el entrenamiento adecuado, eso de inmediato. Pero la gran pregunta aquí, Katiuska, es ¿hasta cuánto vamos a estar con este cuento mismo de la criminalidad ciudadana
¿hasta cuándo más vamos a soportar nosotros como ciudadanos toda esta inseguridad que hay? La policía necesita una urgente reforma, una reforma estructural urgente. El país no necesita Fuerza Armada en la calle, necesita una buena policía. Cualquier acción de la Fuerza Armada debe ser solamente temporal. Y si no se reconstruye la policía, si no se la reforma, entonces el gobierno se muestra como incapaz. Bueno, vamos a ver finalmente qué sucede en los siguientes días, si es que termina siendo algo controlado o como algunas organizaciones internacionales están advirtiendo algún quiebre derechos humanos, en el ¿no? tema de los derechos humanos. Coronel Liendo, muchas gracias por la comunicación alcanzada para Exitosa. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y les felicito en el esfuerzo de transmitir esta preocupación a todos los ciudadanos y en el debate serio y alturado, más allá de lo ideológico y lo político, los peruanos todos necesitamos seguridad, pero no se puede emplear a las Fuerzas Armadas de manera irresponsable y sin las bases legales, sin el entrenamiento y las capacidades necesarias. Muchas gracias, Pedro y Catiuste. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el coronel en situación de retiro del Ejército Peruano, Juan Carlos Liendo, ex director de inteligencia del Ejército Peruano.